Al estudiar partes del miedo, una de las razones es entender dónde se inicia el miedo, y radica en el instinto. Otro entendimiento es que el miedo limita los sentidos. El temor es netamente auditivo. Este agregado crea fantasías no claras. Tiene dos polos, uno es el miedo culpable y el otro el miedo a que le hagan. El miedo se intensifica en las horas del sueño y se arraiga en las neuronas. Existen tres costumbres mecánicas, uno es el sometimiento, la otra es la tensión, la activación involuntaria de músculos, en especial los cercanos al coxis. Hablemos de los malestares, uno de ellos es la impotencia. Y la otra es que guarda experiencias del pasado. Creando algunas estrategias puede perder lo que denominamos el temor. ¿Conoceremos algunas estrategias? La primera es darnos cuenta que el terror y también darnos cuenta de cuánto dura el miedo porque es temporal, así será más fácil tomar conciencia. Siempre debemos tener en cuenta que se alimenta del desastre ficticio. Que ver que hay dos cosas, miedo y temor. Tomarse pacientemente el pasado y el futuro en la mente si haya distorsiones pero son iguales. Si las imágenes o fantasías proyectadas en la psiquis son diferentes, no es miedo, es temor. El temor no deja diferenciar entre la fe y la solución. El miedo busca ayuda en los demás y casi siempre activa el yo intrometido en las personas menos expertas. El miedo radica en la brujería. Hay que estudiar las percepciones impuestas y las propias. El miedo produce grados de esquizofrenia, hay 3 niveles de la misma. Esquizofrenia grave, dirigidas por canciones psicológicas. Esquizofrenia mediana, se manifiesta en las charlas internas. Esquizofrenia buena, es la que actúa con sentido común más no es la conciencia sentido de supervivencia. Esta condición del miedo, se arraiga al chakra instintivo, y en el intelectual al mismo tiempo, en el emocional y el sexual simplemente lo trastoca. Esta es la práctica en donde debemos tener principio de prudencia e ingresar paso a paso. Comenzar con un detalle mínimo del miedo, no algo abrumador, en ningún caso dejar llevar la mente a más sucesos. Tener en cuenta que el aumento de la energía mecánica puede ocasionar miedo, se debe tener en cuenta que el exceso de energía aumenta la capacidad del sistema nervioso, observar en donde hay más energía en exceso. Procedimiento 1. Sublimación de la energía es fundamental no dejarse presionar, esta técnica te ayudará en eso. 2. Forma el tiempo para ver los sucesos físicos y no los fantasiosos, comprobando físicamente mediante las visualizaciones. 3. Si vas a sentir ira, debes ver la fuerza que te impulse a acabar con el temor, temporalmente, y no debe ser una justificación. 4. En este momento debes manejar el ánimo, puede que la tentación no deje hacer, entonces se debe estudiar el miedo para aprender a observar. 5. Al aprender que la atención del sentido visual o de la visión, y el auditivo, estos se controlan, en cuanto a sentires, a la parte sensitiva, y a manejar los sensores, que son parte de la percepción del cuerpo físico. Tales como éter lumínico, entre otros. Al hacer este procedimiento se pueden evidenciar manías, y usualmente en las conversaciones y cuando hablamos. 6. Definición de convicción, en qué estás pensando, no dejar ese pensamiento pero sí modificarlo si tiene que ver con el miedo. 7. Meditar los sucesos del miedo de niño, adolescente y de adulto, no ver o suponer lo ajeno. 8. Si es brujería astral. Se debe verificar ayudando a los demás, la ley del amor es el fin de este instructivo, no meditar lo que te dé karmas, como culpas etc. por el momento, pero sí meditar lo que te dé dharma o por ejemplo algunos sufrimientos etc. y llegar a el silencio interior, cuando ayudas a los demás lograrás llegar a ganar dharma para tu ser.